la noche del 4 de octubre de 1972 quedará por siempre marcada como una de las más trágicas y tristes de la historia de México, ya que alrededor de las 11:25 de la noche de aquel día ocurrió el llamado trenazo de Puente Moreno, una tragedia ferroviaria que sucedió al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el que un tren de pasajeros llamado el Tren Peregrino, que viajaba de regreso de Real de 14, San Luis Potosí, en dirección a Saltillo, con cerca de 2,000 peregrinos a bordo que regresaban de una festividad religiosa, se descarriló en la curva de una zona conocida como el Puente Moreno, y murieron aproximadamente 300 personas según las cifras oficiales, aunque se cuenta que esta cifra fue maquillada por órdenes de algunas autoridades, y la realidad es que más de 1,000 peregrinos perdieron la vida aquella fatídica noche. Se dice que hubo una sobreventa de boletos que hizo que el tren se llenara de más, y además, los vagones en el que iba este grupo estaban ya muy viejos y en malas condiciones, facilitando aún más el descarrilamiento del tren. Un peritaje realizado por 2 trabajadores de comunicaciones y transportes ya habían hecho una previa inspección de los mismos, advirtiendo a las autoridades que los frenos de estos estaban a punto de fallar, por lo viejas que ya eran las zapatas. Lamentablemente, sus avisos no fueron escuchados y la tragedia no se hizo esperar, llevando hacia la muerte a cientos de personas. En el sepulcro del tren, se dice que, durante algunas noches, aún se pueden oír los gritos de la gente pidiendo auxilio, y además, el descarrilamiento del tren en el momento de la tragedia. También hay una historia que dicta que el mismísimo San Francisco de Asís salvó a algunas personas de la tragedia, e incluso se manifestó en el lugar del accidente para socorrer a sus feligreses. ¿Quieres conocer esta historia y el testimonio de uno de los sobrevivientes a esta tragedia? Quédate con nosotros y conoce esta leyenda poco conocida. Era el día 4 de octubre del año de 1972. La mayoría de los peregrinos que habían asistido a las fiestas patronales en Real de 14 para celebrar a su santo, San Francisco de Asís, cansados, desvelados, hambrientos, con frío y con los pies adoloridos, lo único que deseaban era llegar a la estación 14, en el Bajío, para tomar el tren y comenzar el camino de regreso hacia sus hogares, acariciando la esperanza de que en el próximo tren a llegar hubiera asientos disponibles para descansar de la larga caminata cuesta abajo del Real a la estación. Don Rogelio, ferviente devoto del santo venerado en Real de 14, había asistido con su esposa Marta y su hija recién nacida, acompañado también por sus hermanas y su madre, a dar gracias por la nueva vida con que Dios los había premiado. Su madre y hermanas habían llegado 2 días antes que ellos, por lo que esa misma mañana
habían partido de regreso. Primero que ellos, en uno de los trenes, con destino a Saltillo, para posteriormente transbordar a un autobús a la ciudad de Monterrey, ya que los más buscados eran los trenes de la mañana. Rogelio había decidido partir en el tren de las 10 de la noche, con la esperanza de encontrar asiento y poder descansar en el trayecto. La mayoría de los peregrinos, con boleto en mano, ya esperaban el tren con destino a la ciudad de Monterrey, el cual llegó puntual con sus 22 vagones. Como venía ya con pasajeros de San Luis, se llenaría a sobrecupo, y entre empujones casuales y abiertos aventones por ganar un lugar, llegó a un lleno total, no quedando asiento para ellos y muchas otras personas que también habían esperado durante horas. Un poco tristes y acongojados por la situación y el cansancio del que ya eran presas, y por el hecho de pensar en pasar un día más en la estación, no les quedó otra alternativa que quedarse arriba del tren y soportar el viaje de pie, con la esperanza de que en algunas estaciones más adelante se fuera desocupando poco a poco. Rogelio recuerda cómo vio que en las escaleras, en pequeños espacios y hasta en los baños, había pasajeros amontonados. De pronto, un vocerío que provenía de uno de los carros vecinos le llamó la atención, y al voltear hacia la puerta para ver qué sucedía, vio a un anciano de aproximadamente 80 años de edad, con sombrero de palma, con ropas muy humildes en color blanco y con un bordón en la mano, que venía del vagón contiguo. El viejo, abriéndose espacio entre los pasajeros, algo decía llamando a todos los viajeros, por lo que Rogelio trató de prestarle atención. Sin poder escucharlo claramente, se acercó lo más que pudo y escuchó que el venerable viejo suplicaba a todos los pasajeros que por favor se bajaran del tren. Háganme caso, soy un enviado de Dios. Tengo la encomienda de avisarles que este tren no va a llegar a Saltillo. Muchos van a morir. El infierno ya viene. Un accidente viene. El tren se va a descarrilar. Pedía con tanta desesperación y vehemencia que creyeran en sus palabras. Mucha gente se miraba entre sí en la duda de creerle o no. Muchos de los que ya tenían su asiento hacían caso omiso a las palabras del anciano. Otros simplemente decían que el pobre viejo estaba loco y ya veía visiones por lo avanzado de su edad. O quizás estaba borracho. Era tanto el cansancio de los peregrinos que muchos, sin siquiera haber comenzado la marcha, ya estaban profundamente dormidos. La insistencia del anciano puso nerviosa a Martita, esposa de Rogelio, y volteando a ver a su marido, con gran preocupación, le suplicó que hicieran caso de sus palabras. Esto provocó una discusión entre la pareja. El tren ya comenzaba a dar indicios de comenzar su marcha, cuando Rogelio, con gran mortificación y a regañadientes, bajó del tren hacia el frío de la noche, con su hija en brazos y seguido de su esposa. No fueron los únicos, aunque sí fueron muy pocas las personas las que bajaron del tren ante el aviso del anunciado accidente. Buscaron al anciano por todos lados para preguntarle cómo es que sabía que iba a ocurrir tal accidente,
pero no lograron encontrarlo por ninguna parte. El tren partió y se perdía en la noche a la lejanía. Algunos de los que se bajaron planeaban tomar el tren en sentido contrario, rumbo a San Luis, y ya en la estación regresarse en el mismo tren para así asegurar un asiento y poder descansar en el largo trayecto. Eran cerca de las 11 de la noche cuando un tren carguero arribó a la estación 14 con rumbo a San Luis. Rogelio, en compañía de otras personas que planeaban lo mismo, se acercó al maquinista tratando de conseguir un ride a la capital potosina. Estaban hablando con él cuando, de pronto, se sintió y se escuchó como si las vías hubieran sufrido un ruidoso sacudimiento. No sabían la razón exacta, pero una extraña sensación en el ambiente les decía que algo había sucedido a la distancia. A la mañana siguiente, ya en la estación de San Luis Potosí, la pareja se enteró de la tragedia ocurrida al tren peregrino a las 11:25 de la noche. En la curva de Moreno, el convoy, con sus 22 vagones, se había desbarrancado a una velocidad de 120 kilómetros por hora, quedando los furgones apilados unos sobre otros, como piezas de dominó. Entre llantos y gritos desquiciantes, el infierno anunciado había llegado, terminando con la vida de cientos de personas que quedaron prensadas y destrozadas entre hierros retorcidos. Cifras no oficiales hablaban de más de 400 muertos, muchos heridos y mutilados en brazos y piernas, o con quemaduras de primero, segundo y hasta tercer grado, y más de 1000 víctimas en aquel fatal accidente. Entre los peregrinos que atestiguaron esta desgracia, corrió la voz de que en la mañana de aquel 4 de octubre, tal vez 12 horas antes de la tragedia, precisamente en la curva de Moreno, la mayoría de los pasajeros que se dirigían hacia Saltillo en el tren de la mañana notaron a la vera de los rieles la presencia de una mujer joven. Estaba de pie, en silencio, elegantemente ataviada de blanco y largo vestido, parada al inicio de la curva, como esperando por alguien o por algo. Los jóvenes, desde las ventanillas, le gritaban que se subiera o le dirigían piropos y sandeces. Pero la bella dama, extrañamente, nunca se dignó siquiera a darles la cara. Con aquella gran tragedia, la madre de Rogelio, que también fue testigo de esta inusual aparición, estaba segura que era la muerte en persona, haciendo guardia, esperando pacientemente cumplir con la misión que el Altísimo le había encomendado. La tragedia enlutó muchos hogares en los estados de San Luis, Coahuila y Nuevo León, pero los que no tomaron el tren aquella fatídica noche y se bajaron atendiendo las súplicas del fatal profeta, en sus corazones no dejaban de dar gracias al extraño anciano, quien les había salvado la vida. A tantos años de estos hechos, Rogelio y cuantos lo vieron y escucharon sus advertencias están convencidos que fue el mismo San Francisco quien, en el afán de proteger a sus fieles, se les había presentado para advertirles de la muerte colectiva que les esperaba. Otra leyenda que surgió a partir del accidente cuenta que mientras se llevaban a cabo las labores de rescate,
y muchas personas seguían atrapadas entre los metales del tren. Un anciano de barba blanca y larga los ayudaba a salir. Nadie sabía quién era, por lo cual le adjudican esa presencia a San Francisco de Asís. Por otro lado, en los hospitales se hablaba de un joven voluntario que ayudaba a los médicos y enfermeras con los pacientes del accidente. Ningún empleado del hospital sabía de quién se trataba. Se dice que así como apareció repentinamente, también se fue y nadie supo más de él. Esa noche hubo muchos héroes anónimos que ayudaron voluntariamente a las personas accidentadas. Personas que tal vez nunca recibieron el reconocimiento por su gran labor. Muchos fieles creyentes de San Francisco de Asís aseguran que él fue uno de ellos. En la actualidad, en el lugar, hay un pequeño cementerio que es un recuerdo silencioso de aquel trágico suceso. Y también hay quienes aseguran que en ciertas noches aún se pueden escuchar los ecos de los gritos solicitando ayuda y los lamentos de las personas que no lograron salir con vida. Aquí es donde yo te pregunto, si tú hubieras sido uno de los peregrinos a bordo del tren, ¿te hubieras bajado de él al escuchar el presagio de aquel anciano? Te estaremos leyendo en la sección de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.